Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez, con todos vosotros. Como siempre, aquí estamos. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo extraño que ha ocurrido en el espacio. El espacio profundo. El espacio más allá de la órbita de Saturno y más allá de la órbita de Júpiter. Ese espacio donde hace más de 30 años, bastante más de 30 años, mandaron unas ondas espaciales que tenían como objeto hacer prospección a esos dos planetas. Pero después aquellas ondas prosiguieron su camino y se perdieron en el espacio profundo más allá de la órbita de Neptuno. Esas naves fueron la Pioneer 10 y la Pioneer 11. Aquellas naves iban perfectamente direccionadas según los técnicos, pero de repente, y en fechas recientes, aquellas naves que están en ese profundo y lejano espacio han empezado a tener problemas. Les han empezado a ocurrir cosas. Esas naves han empezado a modificar misteriosamente su órbita. Nadie sabe por qué han sido modificadas su órbita. Nadie sabe por qué no están donde deberían estar. Pero en Mundo Desconocido tenemos una teoría alternativa al respecto. Una teoría que, aunque para muchos pueda sonar extraña o de ciencia ficción, tal vez no lo sea. Y para hablar de esta teoría tenemos con nosotros a Vicente Fuentes. Vicente, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Bueno, para mí un auténtico placer, como siempre, estar aquí. Bueno, vamos a tocar un tema fascinante que nos va a llevar de viaje a muchos lugares del mundo, ¿no? Nos va a llevar de viaje al Polo Sur, nos va a llevar también al espacio profundo y también vamos a hacer un pequeño viaje al pasado. Creo que el tema de la anomalía Pioneer es uno de los más desconcertantes del tema del espacio, porque tenemos un sistema de estabilización por spin para mantener la antena de esas dos sondas apuntando siempre a la Tierra, pero la verdad es que los datos que está mandando de su posición no encajan con el lugar donde tendrían que estar. Y esto, por supuesto, se está haciendo diferentes teorías, diferentes hipótesis, pero desde luego es un auténtico misterio a día de hoy. Si te parece bien, JL, podemos empezar a desarrollar el tema. Las naves fueron lanzadas en el año 1972 y 1973 respectivamente, y aquellas naves fueron lanzadas y en el espacio profundo adquirieron una inercia o una velocidad constante. Los técnicos sabían perfectamente a qué velocidad, en qué momento y en qué lugar debería encontrarse, porque aquella antena tenía que estar perfectamente apuntando a la Tierra para que todos esos datos llegasen. Sin embargo, nos estamos dando cuenta de que las naves se están desacelerando de manera anómala. ¿Cómo es posible esto, Vicente? Bueno, efectivamente, JL, las naves van más lento de lo esperado. La teoría aceptada es que, debido al diseño de la nave, más calor es emitido en dirección opuesta al Sol, y entonces la nave se desacelerará debido a la presión de la radiación térmica emitida. Esto, para que se hagan una idea los espectadores, pues esto se le llama fuerza de retroceso térmico. Y bueno, pues analizando los datos, evidentemente podría ser así, pero no hasta tal punto. Es decir, tiene que haber algún tipo de fuerza de gravedad, pues podríamos decir adicional, que esté modificando la trayectoria, además de esta presión de la radiación térmica emitida. Y claro, es un auténtico misterio, ¿no? Porque ¿qué es lo que está tirando en el sistema solar exterior de esas ondas, ¿no? Ese es realmente el gran misterio. Y por supuesto, pues tenemos diferentes teorías, ¿no? La expansión del universo, la materia oscura, pero también la polémica que últimamente ha inundado los foros de internet, ¿no? El misterioso planeta Nibiru o el planeta Hercolubus, como ustedes quieran llamarlo. El planeta Hercolubus, el planeta Nibiru o el planeta X, como ya... Bueno, eso lo empezó a decir Percival Lowell, uno de los astrónomos más conocidos. Vamos a ver, Vicente, yo te voy a hacer esta pregunta. Si efectivamente los técnicos de NASA han dicho que analizando esa fuerza inherente de presión de radiación térmica es posiblemente la causa de modificación de esa desaceleración, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué están teniendo anomalías también Neptuno, Urano y Plutón? ¿Por qué? ¿También están sujetos a estas fuerzas?
Me parece muy raro todo esto. Después hablaremos de la incoherencia que existe entre esa teoría que nos han contado y lo que posiblemente o realmente esté ocurriendo, porque evidentemente la ciencia por un lado nos ha dicho, ojo, que puede existir un planeta gigantesco más allá de la órbita de Neptuno, y por otro lado nos dice, no existe, lo que está ocurriendo es que hay una anomalía térmica y que genera una presión de radiación diferente que está frenando la nave. Sin embargo, ambas teorías encajarían si existiese un gran cuerpo celeste que estuviese afectando a la Pioneer 10, la Pioneer 11, Neptuno, Urano y Plutón. Pero vamos a hablar un poquito de cuál es Hercóbulus. ¿Qué es Hercóbulus o Hercóbulus? Algunos lo llaman de una manera, otros de otra. El planeta Hercóbulus sería el planeta X del que hablaban los antiguos sumerios, es decir, un grandísimo astro que pasaría cada 3.600 años por, bueno, pues la órbita del planeta, vamos, del planeta Tierra, y podría llegar a dar una vuelta al Sol. Desarrollaremos un poco mejor el tema de las órbitas, pero fíjate, JL, qué interesante, porque evidentemente si está creando anomalías en Neptuno, en Plutón y en Urano, también a su paso, según esta teoría, tendría que estar generando anomalías en la Tierra. Y fíjate, JL, que una de las claves de todo esto está en la Antártida, en el hemisferio sur, porque resulta que hay una serie de estudios, hay dos científicos que se llaman Fuji y Watanabe, que han estado estudiando pues lo que son los perfiles de hielo de los últimos 10.000 años, y se han encontrado con que para el año 1600 a.C. los perfiles de concentración de partículas, de conductividad eléctrica y de oxígeno 18 indican discrepancias, como si de repente todo el vulcanismo de la Tierra de repente se hubiese activado por causas desconocidas. Esto podría ser algo anecdótico, evidentemente la actividad geotérmica de la Tierra es muy alta, pero es que existen evidencias similares en el año 5200 a.C., es decir, 3600 años antes. El perfil del oxígeno 18 expone una anomalía. Pero es que fíjate, JL, que en la revista Nature, en noviembre de 1980, también se expone unas ciertas anomalías también para el año 5500 a.C., es decir, un alto nivel de actividad volcánica. Y además de eso, en los últimos 30.000 años hay otro estudio interesantísimo que habla del oxígeno 18, de componentes iónicos como el sodio, el amonio, el calcio, el hidrógeno, el cloro, los iones nitrato y los iones amonio, que exponen que, y esto agárrate, porque en el año 5200 a.C., 8800 a.C., 12400 a.C., 16000 y 19600, todas estas ocasiones exponen un grandísimo estrés geológico. Fíjate qué curioso que la separación entre esos años es de 3600 años, como si de repente ocurriese un evento increíble que desde luego estuviese relacionado con el paso de un gran astro que llegase a activar todo el vulcanismo de la Tierra, lo que podría ser una muestra de este famoso planeta Hercóbulus. Sí, está claro. Es evidente que algo se acerca, y además cada 3600 años. Cuando la gente se pregunta, bueno, se acerca un planeta y ¿qué tiene que ver con la Tierra? Porque a lo mejor pasa a una distancia. Veréis, las inercias de la Tierra son muy delicadas. Si vosotros vais en un coche de copiloto y el tipo que conduce pisa el freno de manera más o menos brusca, vosotros hacéis así, os vais para adelante. O si frena, pues o si frena vais para adelante, o si acelera vais para atrás, ¿no? Esto es un coche. Imaginaos a escala planetaria un leve frenado o una leve aceleración, un leve cambio de órbita o un leve movimiento. Imaginaos esto a escala planetaria, todas sus capas tectónicas moviéndose y vibrando porque pasa un cuerpo grande que está modificando levemente eso. Os podéis hacer una pequeña idea. ¿Qué ocurre? Que tenemos un problema. En primer lugar, al parecer cada 3600 años y como un metrónomo está apareciendo este cuerpo. La última vez que se identificó la llegada de este cuerpo fue en el año 1600 a.C. Si cogéis una calculadora y sumáis a 1600 2000 en la fecha que estamos, nos damos cuenta que estamos dentro del ciclo
de la venida de ese astro. 3600 años. ¿Puede ser? Pues puede ser. Y os voy a explicar por qué puede ser. Porque la revista Science News ha editado un largo artículo explicando que efectivamente todo esto puede ser. Luego vamos a hablar de ello, de lo que dice ese artículo, pero vamos a continuar hablando de este evento, porque creo que incluso en la antigüedad ya se hacía referencia a ello, ¿no, Vicente? Efectivamente, JL. Resulta que Heródoto y Platón marcaron estos eventos en el año 8800 a.C., que pareció ser además el mayor cataclismo de todos, ¿no? De hecho, en su libro Stratigraphic Compare, de un señor que se llama Claude Schaffer, pues resulta que habla de fuegos, terremotos en casi todas las regiones pobladas de la región de Creta, Chipre, el Cáucaso, Siria, Palestina, Persia y el Asia Menor. Es decir, como si además estuviese localizado este tipo de eventos, ¿no? También el acontecimiento Santorini y el fin de la Edad de Bronce estarían relacionados directamente con este tipo de acontecimientos volcánicos cada 3600 años, ¿no? Pero es que fíjate, JL, que hablabas de la antigüedad. Bueno, decíamos al principio del vídeo que los sumerios idearon, pues tenían el tema del 3600, era básico para su matemática. Prácticamente hicieron toda su ciencia basada en ese número. Su sistema numérico sexagesimal, pues hablaban de el número 1, el 10, el 60, el 600 y el 3600, todo adoptado en base 60, ¿no? Esto ya lo comentaba el señor Zecharia Sitchin en sus estudios, y además en esos estudios aparecía lo que él llamaba el 10º planeta, un planeta que efectivamente tenía una órbita de 3600 años, que también aparece en la cultura mesopotámica y en la sumeria. Y bueno, pues es fascinante porque también en el poema Enuma Elis exponen los sumerios, que además llamaban a los planetas con nombres de dioses, que había un 10º dios más allá de Plutón, es decir, como si hubiese otro astro que llamaban, lo podremos llamar de todas las formas que nosotros queramos, ¿no? Pero que desde luego estaba ahí, más allá de la nube de Oort. Efectivamente. Bueno, deciros que evidentemente Plutón no se descubre hasta 1930 aproximadamente, pero hay tablillas en las cuales, tablillas de arcilla sumerias, en las cuales aparecen todos estos cuerpos. O sea, si no se descubre hasta 1930 porque no tenemos capacidad óptica para poder ver ese tipo de cuerpos en el espacio profundo, ¿cómo puede figurar en una tablilla en la que aparece un sol y aparecen esos 10 cuerpos? Y casi todos son identificables menos un enorme cuerpo que quizás sea Nibiru. Bueno, el tema, vamos a ver, esto, como ya he dicho antes, es mucho más complejo de lo que todo parece. Al parecer hubo un tipo que se llamaba, y digo se llamaba porque se ha muerto, Carlos Muñoz Ferrada, quien nació en el sur de Chile, y este hombre mantenía una curiosísima teoría. Este hombre nació allí y bueno, pues falleció el 11 de septiembre de 2001. Si os suena esa fecha, pues bueno, pues decir que ese fatídico momento también lo fue para Carlos Muñoz Ferrada. Vamos a ver, Vicente, ¿quién es Carlos Muñoz Ferrada? Bueno, pues este es un científico que era un auténtico genio, ¿no? Un hombre que estudió en la Escuela Náutica de Pilotines de la Marina de Chile, un hombre que, bueno, pues que recibió el título de primer piloto de la Marina Mercante de Chile en 1956, estaba en el Colegio de Capitanes y Pilotos, realizó estudios de meteorología y astronomía en la Universidad también de Chile, estudió ingeniería y física en ferrocarriles de Chile, es decir, estamos hablando de un hombre que por ejemplo, que cursaba estudios con la Sociedad Astronómica de París, la prestigiosa Sociedad Astronómica, y bueno, pues también le mandaba datos a la Royal Society en Londres, ¿no? Es decir, un señor que es prácticamente autodidacta y que además se ha especializado en descubrir numerosas estrellas,
galaxias, cometas y pronosticaba además con precisión en base a una serie de cálculos gravitacionales que prácticamente solo él conocía y bueno, pues predecía con éxito tanto terremotos como cambios climáticos, erupciones volcánicas y alteraciones en la órbita, por ejemplo, del cometa Halley. Es decir, estamos hablando de un auténtico genio. Y claro, este genio sorprendió mucho sus declaraciones porque comentó algo interesantísimo con respecto a este misterioso planeta Herculubus. Bueno, al parecer el señor Carlos Muñoz elaboró lo que se llamaba una especie de proyección geodinámica gravitatoria, vamos a usar este término, con la cual decía que existían unos planetas ubicados en puntos muy concretos que tenían que ser de esa manera y que si esos movimientos o esos planetas estaban en otro sitio se generaba lo que él denominaba una especie de perturbaciones geológicas. Las perturbaciones geológicas, si aquellas cosas si aquellos planetas se acercaban uno a otro demasiado, esas perturbaciones producían, por supuesto, eventos dentro del propio planeta, como eran terremotos, volcanes, tsunamis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En el año 1999 publica un interesantísimo estudio hablando de una especie de cometa-planeta. Cometa-planeta, las dos cosas. ¿Por qué un cometa-planeta? En primer lugar, porque su órbita era muy elíptica. Era una órbita, los planetas no tienen órbitas circulares, pero son levemente elípticas y son muy regulares en su movimiento. Este tenía una larga y enorme órbita elíptica, una órbita muy anómala, una órbita que pasaba por la Tierra o muy cerca de la Tierra cada miles de años. Ese planeta cometa que tenía, e incluso este hombre debió calcular con bastante precisión, en base a sus teorías, la masa, la velocidad, la trayectoria, los tiempos, absolutamente todo. Lo peor no es eso, lo peor es que si anteriormente no se había equivocado, madre mía, ¿qué pasa si este señor en estos momentos no se estaba equivocando tampoco cuando estaba afirmando que efectivamente existía un planeta que él decía que era un planeta rojo? O un planeta que incluso tenía cola, como los cometas, una estela dejaba a su paso a una gran velocidad y que debido a su movimiento elíptico, que es rápido cuando se acerca al Sol, se iba acelerando y frenando cuando se alejaba del mismo. Efectivamente, JL, y además es que este planeta cometa tendría la suficiente fuerza gravitatoria como para estar tirando de las ondas Pioneer, pero a día de hoy no seríamos capaces de poder verlo. La velocidad que este hombre calculaba era de 110 kilómetros por segundo, que tenía además una velocidad al pasar cerca del Sol. Además decía que el sistema solar no solo eso, sino que es un sistema doble, es decir, como lo que vemos por ejemplo en el atardecer de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Con dos soles. Pues este señor decía que en nuestro sistema tiene otro sol, un sol que llama un sol muerto, y que estaría orbitando este planeta cometa entre los dos soles. Además decía datos increíbles, porque exponía que habría un paso a solo 14 millones de kilómetros de la Tierra y que la visión sería totalmente colosal, que la gente se haría muchísimas preguntas, que esto conllevaría epidemias incurables y además irritabilidad, es decir, como que la gente entraría prácticamente en pánico. Además decía este señor que no cumple con las leyes celestes físicas establecidas convencionalmente, haciéndose la pregunta de si sería un cuerpo prácticamente artificial. Luego, por otra parte, daba datos, ¿no? Que era 6 veces más grande que Júpiter, que la atracción catastrófica que ejercería sobre los minerales líquidos incandescentes del interior de la Tierra, o al menos de algunas de las placas de la Tierra, provocaría tremendas presiones interiores y, por tanto, volcanes y terremotos. Este hombre exponía que su llegada cambiaría y causaría un cambio geológico y un cambio humano, trayendo el cambio y la destrucción, que se vería mucho más grande que la Luna, que no pasaría por supuesto desapercibida y que la gente le daría un sinfín de interpretaciones con consecuencias terribles. Fíjate, JL, bueno, si quieres... Bueno, yo ahora si quieres, vamos a ver, quiero decir, tenemos que valorar también lo que dice la ciencia oficial. Por supuesto. La ciencia oficial en estos momentos
tiene sus propias teorías sobre la posibilidad de la existencia de planetas dentro del sistema solar en una órbita profunda, muy profunda. Como ya he dicho antes, y de manera reciente, la revista Science News, una revista bastante prestigiosa al estilo Science, Scientific Science o este tipo de revistas que todos conocéis, de divulgación científica, que algunas de ellas son Sacrosantorum para la ciencia, bueno, pues decía que Plutón es un planeta que se ve solamente con objetos ópticos con una gran potencia. Solo deciros que Plutón brilla menos, vía 4000 veces menos que el objeto menos brillante que podáis ver con vuestros ojos. Imaginaos. La ubicación planetaria de Plutón y de todo el sistema solar parece ser que se colocó hace 4 millones de años. Digamos que hace 4 millones de años las órbitas que tenemos ahora más o menos son las que existían. El caso es que hay una serie de astrónomos, un tal Chad Trujillo y otro que se llama Scott Shepard, que en marzo del año 2014 anuncian que habían descubierto un planeta más allá del cinturón de Kuiper, un planeta situado más allá de Plutón, que tenía, un pequeño planetoide, 450 kilómetros, planeta enano. Habían descubierto ya anteriormente otro tipo de cuerpos, habían descubierto otro planeta, no esto, sino otro tipo de personas, habían descubierto otro planeta en el año 2003 que se llamaba el Sedna. Sedna, le dieron nombre. A este ya no le han dado nombre, le llaman el 2012 VP, si lo queréis ver por ahí. Pero bueno, el 2012 VP y el Sedna son pequeños planetas, superan ya lo que se puede considerar un asteroide, ya tienen son cuerpos importantes. El caso es que estos astrónomos confirmaron que podían existir planetas extrasolares, planetas que existiesen mucho más allá. Y esta gente, que no es una locura esta idea, porque al parecer otro astrónomo de bastante renombre, un científico del planetario de la Universidad Planetaria concretamente de Los Ángeles, este hombre se llama David Jewitt dice, no, es que es cierto, es que pueden existir planetas con altas órbitas elípticas más allá de la órbita de Plutón. O sea que ya van 3 astrónomos los que están confirmando todo esto. También ha habido otra astrónoma cuyo nombre es Megan Schwamm. Megan Schwamm es científica de la Academia de Sinca en Taipei, en Taiwán, y decía que no solo uno, sino que pueden existir un montón de planetas más allá del sistema solar. Otro, un físico, Lorenzo Lorio, del Ministerio de Educación de la Universidad de Bari, en Italia, afirmó que había un planeta propuesto por Trujillo y Shepard sobre la posibilidad de la existencia de ese superplaneta más allá de la órbita de Plutón, que es del que estamos hablando, Vicente. Nibiru o Hercobulus, cada uno le da el nombre que quiera. Con lo cual estamos viendo que la ciencia oficial dice, pues sí, claro que puede existir. Claro, JL, el gran misterio viene de que realmente pues el señor Carlos Muñoz Ferrada dio los datos exactos después de haber acertado, pues como decíamos, ¿no? Descubriendo planetas, descubriendo estrellas, descubriendo cometas, descubriendo variaciones de trayectorias, y este señor se aventuró a exponer que era el planeta Hercolubus, ¿no? Y además dio datos de cálculos que había hecho, ¿no? Si te parece bien, JL, vamos a comentar algunos de estos cálculos que son increíbles, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, que la velocidad sería de unos 66 kilómetros por segundo con un perihelio de solo 139 millones de kilómetros del Sol. Este hombre hablaba de que este cuerpo, si pasase en unas determinadas condiciones cerca de la Tierra, podría llegar a enderezar el eje de la Tierra con gran gravedad y, bueno, por supuesto, con disturbios geofísicos, ¿no? Podría llegar a alterar el campo de atracción de nuestro satélite, de la Luna, y los dos polos podrían ser prácticamente eliminados al mismo tiempo, ¿no? Como si, bueno, pues hubiese algún tipo de alteración en las estaciones, ¿no? Además, Carlos Muñoz Ferrada habló y calculó 3 grandes terremotos e incluso dio su localización. Y aquí en España vamos mal, porque resulta que el primer gran terremoto que pasaría sería al norte de la costa del Mediterráneo, entre Francia y España. El segundo, en la costa sur de Arequipa,
Perú, desde Perú hasta Valparaíso, toda la costa de Chile, y el tercero entre Sumatra y Borneo. Es interesante que este planeta cometa hablaba de que ya había algunas menciones relacionadas con la Atlántida, el propio Carlos Muñoz Ferrada, y hablaba además una frase que a mí se me ha quedado para siempre en toda mi vida, ¿no? Decía: son tantas las cosas, la humanidad no está preparada ni lo estará nunca. Bueno, pues aquí termina un poco realmente todo este tema, ¿no? Todo este gran enigma del planeta Hercolubus y de la anomalía de la sonda Pioneer, que podría estar siendo atraída por un cuerpo de inmensas dimensiones y que por supuesto no podíamos llegar a ver. Además, más allá de la nube de Oort es prácticamente imposible ver más allá, ¿no? Pero que podría estar ahí, en base también a las declaraciones que has comentado de los científicos, ¿no? Excelentes declaraciones, ¿no? Me parece un auténtico enigma dentro del espacio y que creo que tiene mucho recorrido en los próximos años. Vamos a ver. Encuentran restos en el hielo que indican que hay anomalías cada 3.600 años. Los sumerios muestran tablillas con cuerpos celestes que no conocemos, y a los que conocemos que no pudieron conocer. Al parecer existen dataciones en los antiguos escritos de los griegos que también hablan de este tipo de catástrofes. Las sondas Pioneer tienen anomalías gravitatorias. Han descubierto anomalías gravitatorias también en Neptuno, Urano y Plutón. Y esto, ojo, que no es nuevo, ¿eh? Esto lo descubrió en 1834 el astrónomo alemán Peter Andreas Hansen, que fue el colega junto con otra serie de colegas, descubrió esas rarezas en la órbita de Neptuno y le comentó a sus camaradas, a sus colegas, y les dijo: posiblemente exista otro planeta en la órbita, una órbita que no conocemos, que les esté frenando. Pero es que en observaciones posteriores por parte del señor Hansen descubrió que había grupos de cometas que también estaban modificando su órbita. Algo hay más allá de Plutón. ¿Qué es? Plutón se descubre en el año, me parece que es concretamente en 1930, sí. Forsyth Tomahawk fue el que descubre Plutón. Lowell anteriormente habla de él y teoriza sobre Plutón. Él le da un nombre, pero con los datos de Lowell el señor Zeit consigue finalmente ver Plutón, y en el año 1978 se descubre la masa de Plutón y se dice que no puede ser Plutón ese planeta del que se está hablando porque tiene una masa muy pequeñita, y no podría ser el que está tirando de Urano, Neptuno y por supuesto del propio Plutón, como así ha ocurrido, así como de otros cometas. ¿Qué ocurre aquí? Todo confluye a la idea de que existe un enorme cuerpo que cada 3.600 años pasa y que desestabiliza las órbitas. Todo concluye en que posiblemente sea una realidad la existencia de este superplaneta. El problema es que este superplaneta, el ciclo de 3.600 años es ahora, ¿no, Vicente? Se tendría que estar pues produciendo un primer avistamiento de aquí a los próximos 150 años, más o menos, sí, como mucho. Algunas personas yo sé que dirán: bueno, vamos a ver, si estamos descubriendo planetas extrasolares, estos planetas que se ven en otras estrellas, que están se han descubierto 1.800 planetas en otras estrellas, ¿cómo no vamos a ver un planeta que esté más allá de la órbita de Plutón? Pues no se puede ver. No se puede ver porque Kevin Luhmann, un astrónomo de la Universidad Estatal de Pensilvania, buscó tamaños de planetas del tamaño de Plutón más allá de esa órbita y tenía enormes dificultades porque al parecer hay un umbral de distancia en el cual no se puede ver, y esos planetas que parecen ser detectados extrasolares en otras estrellas, no se utilizan esos sistemas, se utiliza la propia estrella como apoyo para descubrir al propio planeta, y en este caso estamos hablando de la nada, la oscuridad absoluta, negro, la materia oscura, ahí no hay nada, no hay una referencia. Entonces por eso se ven mejor los planetas de las estrellas que los planetas que puede haber más allá de esa órbita de Plutón. Con lo cual, claro. Exacto. Con lo cual nos damos cuenta de que la posibilidad de que exista Nibiru es real y plausible.
Exactamente, es que, claro, a día de hoy se han descubierto 1800 planetas, como decíamos, ¿no? Pero eso es porque se observan estrellas y se observa que esa estrella pues tiene fluctuaciones en la luz. Pero si este planeta está en la absoluta oscuridad, evidentemente no se puede descubrir, no podemos verlo, ¿no? Y eso es lo fascinante que tiene el tema, que podría estar ahí yendo a una velocidad impresionante y viniendo hacia acá, de hecho, ¿no? Y bueno, pues estaría haciéndolo en la más absoluta oscuridad y por eso sería indetectable. Pero quizá algún día podamos detectarlo y desde luego vendrían cambios impresionantes en la humanidad de ser así. Bueno, esperemos que la próxima visita lo haga a contraórbita y nos pille muy lejos. Ya veremos Sí. a ver qué es lo que ocurre. Bien, es un largo programa en el cual os hemos contado todas estas cosas, pero es interesante que lleguéis a la conclusión de que efectivamente cabe la posibilidad de que esto sea cierto, de que no estamos hablando de mitos y que los mitos en ocasiones se cimentan sobre acontecimientos reales que ocurrieron en el pasado y lo único que ocurre es que el paso de los años los convierte en eso, en mitos. Pero creedme, cuando aquella gente hablaba de que hace aquellos años ocurrieron esos eventos, no es que se lo estuviera inventando. Estaba sencillamente recopilando históricamente una serie de acontecimientos. El paso de los años nos hace pensar que aquellas tablillas, bueno, pues lo escribieron los sumerios para pasar el rato. Pues no, una tablilla era muy importante. Se conservaban en Nínive con mucho cuidado y con mucho cariño para que perdurasen a lo largo del tiempo en aquellas piscinas enterradas que las tenían perfectamente colocadas. Con lo cual ellos tenían también sus ficheros informáticos, entre comillas, y los guardaban con mucho cuidado como cápsulas del tiempo, esperando que nosotros en algún momento lo descubriésemos y pudiésemos recoger aquel pasado y utilizarlo como información para el presente. Vicente, si tienes algo más que añadir. Nada más, ha sido un placer hacer este videoprograma, muchas gracias. Muy bien, y como siempre os digo, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.